hoy vamos a hablar de economía también. Porque muy bien dice ahí, tasa de interés cae por primera vez desde octubre. La verdad es que, bueno, tenemos a un especialista para hablar de eso, así que estamos ya conectados con él. Sergio Lesman. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Carla, muy buenos días, encantado de estar en este programa. No, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, tema créditos hipotecarios por primera vez caen desde octubre, pero el análisis real, porque dice que estamos parecidos al 2014 por ahí. ¿Qué significa realmente que caiga por primera vez desde octubre? ¿Es positivo? La verdad es que no tiene mucha relevancia. Cuéntanos un poco. Sin duda es positivo. Ahora, primero, hay que entender de que el Banco Central, con el propósito de ir controlando la inflación, estuvo subiendo la tasa de política monetaria durante un buen rato y naturalmente todas las tasas, ¿no es cierto?, en la economía lo van recogiendo, digamos. Eso incluye las tasas hipotecarias, incluye las tasas para los créditos de consumo. Ahora, hoy día, si bien la inflación sigue siendo muy alta, hay algunas señales de que comienza a ceder, digamos, y de alguna manera, básicamente lo que están recogiendo las tasas es que el Banco Central va a comenzar probablemente a reducir su tasa de política monetaria a partir del segundo semestre, probablemente a partir del mes de julio, y las tasas, digamos, que tienen, ¿no es cierto?, plazos distintos, comienzan ya a recoger ese elemento, digamos, y por lo tanto, lo que estamos viendo hoy día justamente es que el mercado, ¿no es cierto?, estas tasas, digamos, para consumidores, están, ¿no es cierto?, tomando en consideración el hecho de que el Banco Central va a comenzar a bajar la tasa de manera probablemente relativamente rápida durante el segundo semestre de este año y con más fuerza incluso durante 2024, y naturalmente eso favorece la economía. Permite, ¿no es cierto?, de alguna manera que el costo del crédito comience, ¿no es cierto?, a ser más accesible y por lo tanto entonces va a permitir que la economía vaya recuperando algún dinamismo durante el segundo semestre de este año. Claro, pero Sergio, yo hoy día estaba escuchando, bueno, desde ayer, cierto que esta noticia antes de ayer salió y ayer fue muy comentada por distintos economistas, como que se hacía un poco, en el fondo lo que hace el Banco Central es como que se haga más dificultoso de alguna manera a los bancos acceder a un crédito, ¿cierto? Eso es el sentido finalmente de que las tasas estén más altas, ¿no? Claro, la razón por la cual el Banco Central sube la tasa de política monetaria, sube las tasas de interés, es con el propósito de, ¿no es cierto?, usando una jerga tal vez un poquito más técnica, recobrar los equilibrios macro de la economía, es decir, controlar la inflación, permitir, ¿no es cierto?, que la economía vaya creciendo a tasas que son más sostenibles con su propia capacidad. Y por eso entonces sube las tasas de interés. Y la forma en la cual actúa ese mecanismo, la política monetaria, tiene dos patas, digamos, tiene dos componentes. El primero, efectivamente, encarece el crédito, de manera tal, ¿no es cierto?, de que las personas, las familias sean más cuidadosas al momento de consumir, ¿no es cierto?, no se sobreendeuden, no utilicen con tanta fuerza el crédito, de manera tal de ir controlando la demanda interna, controlando el consumo. Y el otro factor o el otro canal es a través, ¿no es cierto?, de incentivar los depósitos. Cuando las tasas de interés son más altas, también, ¿no es cierto?, la rentabilidad de un depósito a plazo, por ejemplo, sí, es mayor, digamos, y por lo tanto, tú al momento de decidir qué hacer con tus recursos, tienes, ¿no es cierto?, la opción de, en vez de consumir, depositarlo como ahorro, y eso naturalmente también contribuye a ir de alguna manera reequilibrando la economía. Es importante fortalecer el ahorro y por lo tanto naturalmente ese es un camino también muy importante a través del cual actúa la política monetaria. Sí, Sergio, me imagino que también evidentemente se ve influenciado las tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿cierto? O cualquier préstamo que uno pida, me imagino, porque hoy día en la mañana salía que en relación al año pasado, el interés de, por ejemplo, pagar una tarjeta de crédito, ¿cierto?, atrasado, era mucho mayor que el año pasado, o sea, estaba en 30 y algo por ciento y el año pasado, no sé, 20 y tanto por ciento, unos números así. Así es, efectivamente, digamos, cuando uno mira el crédito de consumo, tiene también, ¿no es cierto?, dos elementos que son clave. Uno es la tarjeta de crédito, efectivamente, que es ese crédito más inmediato, pero también están los créditos de consumo en cuota. Claro. Ambos se ven afectados. Y naturalmente el costo hoy día de endeudarse a través de una tarjeta de crédito es alto, digamos, y por eso siempre el llamado a ser responsable al momento de consumir. Hay que entender, ¿no es cierto?, que eso va a determinar obligaciones de pago a futuro y por lo tanto, naturalmente, hay que ser muy responsable al momento, digamos, de tomar, digamos, crédito de esa naturaleza con el propósito, ¿no es cierto?, de estar seguro de poder pagarlo hacia adelante. Efectivamente, hoy día los costos de crédito también, ¿no es cierto?, recogidos por tarjeta de crédito es más alto que el pasado. Sí, sí. Ahora te hago una pregunta más como
técnica. A ver, los ciclos de inflación, porque como todas las cosas, me imagino que también la inflación tiene un ciclo, ¿no? Yo no sé si en algún momento uno podría hacer la comparación con algún otro momento, algún otro año que se haya vivido algo parecido a nivel económico en el mundo como lo que estamos viviendo hoy. En cuanto a la economía mundial, que como que todo, en el fondo, todos los bancos centrales hicieron lo mismo a nivel mundial. Uno como a hacer una comparación de cuánto más o menos duraría y en qué ciclo estamos nosotros, en qué parte del ciclo. A ver, efectivamente este es un fenómeno global. La inflación, de alguna manera, irrumpió en el mundo de manera rápida, importante, de manera muy transversal, tanto en Estados Unidos, en Europa, en Chile, en países de Asia. Y, ¿no es cierto?, naturalmente entonces todos los bancos centrales han actuado con el propósito de ir conteniendo esa inflación, actuando de manera, ¿no es cierto?, equivalente, como lo ha hecho nuestro Banco Central, subiendo las tasas de interés con el propósito de ir llevando la economía hacia tasas de crecimiento sostenible y de esa manera ir controlando la inflación. La lectura que se tiene es que todavía hay terreno por recorrer, todavía la inflación es alta, en nuestro país, bien sabemos, ¿no es cierto?, está en torno al 11, 12%. Va a ir cayendo, de hecho nosotros estamos proyectando que hacia fin de año la inflación esté en torno al 5%, bastante más razonable, todavía alta, y recién hacia fines del 2024, el próximo año, esté en torno al 3%, que es una tasa de inflación acorde con, ¿no es cierto?, nuestro marco político, acorde con los objetivos que tiene un banco central. En el resto del mundo también la baja inflación va a ser lenta, digamos. En Estados Unidos, por ejemplo, hoy día la inflación está por sobre 4% y eso naturalmente genera presiones. Y la visión que se tiene es que recién se va a llegar a su equilibrio también hacia fines del 2024. Es decir, en ese sentido hay cierta sincronía en las evoluciones en la inflación a nivel mundial y eso naturalmente es algo que es parte naturalmente del hecho que hoy día el mundo está integrado y que hay vinculaciones entre las distintas economías. Sí. Respecto al pasado, en 2008 tuvimos un fenómeno inflacionario global también importante, pero que terminó de una manera muy distinta, digamos, con la crisis subprime. Y ahí rápidamente la inflación cayó muy significativamente, muy rápido, ¿no es cierto? En Chile también, particularmente también, digamos, en Chile hacia fines del 2008 la inflación era en torno al 10% y al siguiente año, producto de la crisis, cayó de hecho a cero, incluso negativo, pero fue un fenómeno particular. Hoy día va a ser más difícil controlar la inflación, va a ser algo más gradual, va a tomar tiempo y como ya bien decía, vamos a llegar a un equilibrio recién hacia fines del 2024. Como bien lo decías tú, lo acabas de decir, que tiene que ver con que hoy día somos un mundo mucho más integrado, ¿cierto? Pero por lo mismo, el tema de los conflictos que se están viviendo a nivel mundial, más para, ¿cierto? El otro lado del mundo está bastante más complicada la cosa que Latinoamérica, pero el mismo problema que está viviendo China con Estados Unidos, que es una presión constante, muy, muy fuerte, Rusia, Ucrania, que igualmente están, no sé si ya en algún punto uno se acostumbra a esa situación o realmente provoca una inestabilidad económica a nivel mundial. Yo creo que efectivamente hoy día los riesgos en el mundo son altos, digamos, y todos los organismos multilaterales lo reconocen. Tú bien decías, digamos, primero tenemos la guerra en Ucrania, y sigue siendo un conflicto bélico importante, relevante, que tiene impactos globales. Sí. Hacia comienzos del año pasado vimos incrementos muy importantes en los precios de alimentos, precios de energía, que naturalmente contribuyeron a generar estas presiones inflacionarias que aún vemos a nivel mundial. Esto marcó, digamos, probablemente, esa es mi mirada, digamos, una nueva conformación geopolítica en donde uno tiene por un lado Occidente, por otro lado Rusia y sus aliados, que genera probablemente algún impacto desde el punto de vista del comercio internacional. Lo que se ve hacia adelante es que probablemente el comercio internacional, con menos cooperación, producto de esta suerte, digamos, de división, esta nueva muralla china que surge entre Occidente y Rusia y sus aliados, va a generar una dinámica desde el punto de vista del comercio más lento, digamos. Y por otro lado, ¿no es cierto?, también bien señala, ¿no es cierto?, la tensión que siempre aparece entre China y Estados Unidos. Sí. Esa tiene tres dimensiones, un componente que es económico, otro que tiene que ver con más bien dominio geopolítico global, sí, y otro que es tecnológico, digamos. Sí. Y eso es un elemento que va a estar presente, que probablemente cada cierto tiempo genere cierta tensión, genere ciertas presiones, tenga un impacto entonces también desde el punto de vista de la cooperación y crecimiento global, digamos. Hoy día, ¿no es cierto?, vemos que durante el fin de semana subieron las tensiones, sí, tienden a normalizarse, pero no es para nada sorprendente que volvamos a ver, ¿no es cierto?, más adelante que estas tensiones suben. Sí.
Sí, claro, también como bien decías tú, tiene que ver que también como instalarse como un nuevo orden mundial, ¿no? Como que se lo están quitando a Estados Unidos y China, en el fondo Europa, independizarse un poco de lo que hace Estados Unidos, que siempre se ha querido mantener un poco independiente a eso, pero o sea, es imposible que uno crea que esas cosas no afectan. Entonces, cuando uno lo está viendo permanentemente, si tú te sales un poco de las noticias nacionales y miras un poco el global, yo creo que es súper importante que también tengamos como una apreciación al respecto y para también entender lo que pasa acá, si somos un país en el fondo tan chiquitito, pero tan conectado, supuestamente. Y con respecto a lo mismo, ¿qué pasa, por ejemplo, con las importaciones de nuestro país, como el mismo tema del petróleo que nosotros importamos? Si sube el valor de los barriles, ¿qué va a pasar ahí? Más bien el invierno, ¿no? Sí, mira, primero, yo creo que efectivamente nosotros somos una economía pequeña y abierta, tal como tú señalabas, y por lo tanto, lo que pasa a nivel global nos pega de manera muy importante. Las oportunidades para Chile en materia de crecimiento están muy puestas, digamos, en los mercados internacionales, porque ahí están, ¿no es cierto?, las posibilidades de poder crecer con más fuerza, digamos. Y por eso, desde hace ya muchas décadas, Chile tiene una mirada muy bien puesta, digamos, en los mercados internacionales, y por lo tanto, naturalmente, cualquier evento global tiene efectos, ¿no es cierto?, sobre nuestra dinámica. Sí. Las importaciones, naturalmente, el grueso, digamos, de ellas está asociada primero, ¿no es cierto?, a combustible. Somos un país importador de combustible, por lo tanto, naturalmente, las fluctuaciones en los precios internacionales de combustibles tienen impactos directos sobre nuestras importaciones y también sobre los precios internos, digamos. Los precios internacionales de combustibles se traducen inmediatamente o con cierta rezago, digamos, pero básicamente directamente, digamos, al mercado local, y eso naturalmente se refleja al final en el bolsillo de cada familia a través, ¿no es cierto?, del costo que puede significar, ¿no es cierto?, la benzina, los combustibles en general. Sí. Por lo tanto, siempre hay que estar mirando con mucha atención. Hemos visto, de hecho, en la última semana algún incremento de los precios internacionales de petróleo a propósito de la decisión de la OPEP de recortar su producción en torno a 1 millón de barriles diarios, que es más o menos 1% de la producción mundial, y eso naturalmente ha tenido algún impacto y vamos a ver tal vez, ¿no es cierto?, en las próximas semanas incremento de los precios de los combustibles a nivel local. Ahora, las importaciones en Chile, de hecho ayer el Banco Central las publicaba, han venido bajando, digamos, y eso tiene que ver fundamentalmente con, volviendo, ¿no es cierto?, a lo que comentamos al comienzo, al alza de tasas de interés de parte del Banco Central y la búsqueda por esa vía de ir bajando el consumo, digamos, y hemos visto una caída especialmente en el consumo de bienes durables, que naturalmente se traduce en definitiva en importaciones de bienes durables que han venido retrocediendo durante los últimos 12 meses. Sí, sí, Sergio, ahora como para ser más doméstico y ya volver a lo que la gente también necesita saber o está esperando en algún punto, porque se dieron algunas señales positivas, ¿cierto? Marcel, en algún punto la labor de él yo creo que ha sido bien positiva también en cómo ve las cosas, como su postura ante la economía. Él es más bien positivo en general, y me imagino que eso es bueno para también crear una energía en la que uno tiene una confianza y un espíritu, como bien dije, más de mirar el futuro con una mirada más positiva, ¿cierto? Pero en los precios, porque en algún punto en enero, ¿cierto?, se dijo, bueno, la inflación sí ha bajado un poco, entonces la gente tiene la idea de que cuando baja la inflación un poco, inmediatamente lo van a ver en sus cuentas. Es como que la cuenta del supermercado te va a salir más barata, digamos. Pero ese reflejo, ¿cómo es realmente? ¿Cuánto vamos a demorar para ver precios que se ajusten más a nuestro sueldo, digamos? O sea, que no siga siendo nuestro sueldo menos de lo que era hace un tiempo. A ver, primero, yo creo que es importante efectivamente generar un ámbito, un ambiente positivo, digamos, porque naturalmente eso tiene un efecto sobre la expectativa. La mirada más favorable, más positiva, naturalmente también genera una dinámica más favorable. Y en ese sentido, el ministro de Hacienda, creo que con su perspectiva, digamos, contribuye justamente, digamos, a mirar con un poquito mejor el futuro, digamos, lo que viene. Y de hecho la dinámica de la economía ha sido ciertamente más favorable de lo esperado, y eso naturalmente es algo que se valora. Particularmente también, ¿no es cierto?, el ministro de Hacienda ha sido muy responsable desde el punto de vista fiscal, que es un componente también muy importante respecto a los equilibrios macro, y eso creo que también es un elemento significativo que se debe destacar.
Efectivamente, ¿no es cierto?, tal como señalás, el hecho de que la inflación comience a ceder no significa que uno va a ver bajas de precios en lo inmediato, digamos. Probablemente algunos precios comienzan a bajar, probablemente alimentos, uno ya ve, digamos, algunos registros algo más favorables porque los precios internacionales de alimentos han tendido a caer y eso se va traspasando al mercado local. Pero esos traspasos tienden, digamos, a ser lentos, digamos. Entonces uno puede ver algún producto que efectivamente muestra alguna baja, alimentos, energía, hemos visto algunas caídas en semanas anteriores. Probablemente uno pueda ver hacia adelante bienes de consumo durable, digamos, equipamiento de hogar, automóviles que también comienzan, digamos, a mostrar, digamos, alguna baja, fundamentalmente por también la caída del tipo cambio, digamos, respecto a hace un año atrás, 6 meses atrás, el tipo cambio hoy día está claramente mucho más bajo y por lo tanto los bienes importados tienden, digamos, a ir bajando de precio. Pero para la canasta completa de una familia, probablemente vamos a seguir viendo, digamos, incrementos en 12 meses, digamos, incrementos que van a ir siendo más moderados hasta llegar a algún equilibrio de aquí, como ya comentaba, hacia el 2024. Algunos productos van a comenzar a mostrar bajas, pero, ¿no es cierto?, esto hace un proceso gradual, un proceso lento, porque naturalmente todavía es necesario que la economía complete su ajuste de manera tal, ¿no es cierto?, de finalmente equilibrar las cuentas. Sí, ahora vamos a lo social, que me imagino que, no me imagino, o sea, evidentemente tiene un impacto en lo económico. Podríamos hablar del 18 de octubre, ¿cierto?, del 2019, el estallido social, que se exigían ciertas cosas en nuestro país en materia de derechos sociales, ¿cierto? Y se ha hecho como de hecho ICARES ha hecho un estudio y se han dado cuenta que las necesidades que tenemos hoy día en nuestro país son exactamente las mismas que teníamos desde el estallido social, exactas, e incluso nuestro país está más pobre, con más diferencias sociales y económicamente, obviamente, mucho peor. Y ni hablar de la seguridad, ¿cierto? Entonces, eso a nivel económico, por ejemplo, todos los temas que hemos hablado, sin hablar todavía del tema de salud, que no hemos sabido lo que va a pasar con las ISAPRES, qué va a pasar, o sea, son tantas las situaciones que no hay una respuesta real del Estado, del gobierno, que no, de verdad no se ha avanzado en eso. ¿Cuál es el impacto que tiene eso en nuestra economía en cuanto a la inversión? ¿Cómo nos ven de afuera? Sí, a ver, yo creo que han sido 3 años bien complejos, casi ya 4, ¿no es cierto?, para la economía chilena, en el sentido de que efectivamente hemos visto que a propósito del estallido social se instalaron, ¿no es cierto?, visiones populistas, hasta irresponsables, ¿no es cierto?, con el retiro de fondos de pensiones, que generaron un daño importante. Una parte muy significativa de la inflación que hoy día estamos viendo tiene que ver justamente con esas medidas populistas y irresponsables. Se debilitaron nuestras instituciones y eso naturalmente ha tenido un costo económico relevante. Sí. Hace 4 años atrás se estimaba que el crecimiento de largo plazo de la economía chilena era en torno al 3,5%. Hoy día se estima que está más cercano al 2%. Y eso naturalmente significa un costo importante para la economía, una transición, digamos, mucho más lenta hacia alcanzar niveles de desarrollo más elevados, producto de una capacidad de crecimiento menor y por lo tanto también una mejora en materia de bienestar que va a ser ciertamente mucho más lento. Esos son elementos claros y evidentes, digamos, y cuando uno hace malas políticas, naturalmente eso se ve en materia económica. Tú señalabas el tema de la violencia, efectivamente hoy día es el principal tema de preocupación, digamos, Sí. La economía y la violencia, digamos, y eso creo que es importante también mirarlo con atención, porque la violencia no solamente tiene impactos relevantes sobre el bienestar, digamos, porque cada uno de nosotros pasa a estar en una situación mucho más vulnerable, digamos, de mayor riesgo, claro. Y por tanto, naturalmente, uno se ve expuesto, digamos, a precisamente, digamos, esta misma violencia. Pero además, tiene un impacto económico, digamos, hay evidencia empírica bien clara que muestra que países donde la violencia es mayor, naturalmente hay un sentimiento económico más bajo, hay menor expectativa, la economía crece menos, se tiene que gastar más en protección, que eso naturalmente impide probablemente destinar esos recursos a alguna otra, digamos, componente que contribuya, digamos, a elevar el bienestar. Tiene impactos económicos, más allá, ¿no es cierto?, el efecto en bienestar y por lo tanto es algo urgente, ¿no es cierto?, que hoy día
sociedad llama a hacerse cargo, a resolver, ¿no es cierto? Afortunadamente ha habido avance en materia legislativa en esa línea, pero claramente todavía tenemos una tarea muy grande por ese lado, de manera de mejorar nuestro bienestar, pero también permitir, ¿no es cierto?, un trabajo desde el punto de vista de las empresas, los emprendedores, en donde haya mayor confianza, donde haya menores incertidumbres, menor riesgo, y por esa vía también lograr un crecimiento económico mayor. Sí, y oye, y en cuanto a al tema minero, ¿qué está pasando ahí con... De hecho, hoy día creo que había una conversación muy importante al respecto, ¿no? El tema del cobre. ¿Cuáles son lo que nos puede beneficiar o finalmente nos puede hacer un daño con las decisiones que se tomen con respecto a los royalties o a la minería en general? Sí, mira, como comentábamos, ¿no es cierto? Chile es una economía pequeña y abierta, y por lo tanto lo que ocurre en los mercados internacionales y la orientación hacia las economías, ¿cierto?, más desarrolladas, China, Estados Unidos, Europa, es clave para nuestro desarrollo. Sí. Somos un país minero, 50% de nuestra exportación están asociada a minería, tal vez un poquito más que eso incluso. Hoy día lo que se ve efectivamente es una cuota de incertidumbre, pero que se ha ido acotando, digamos. Efectivamente está en discusión en el Senado el royalty minero. Yo creo que lo más probable es que en definitiva haya una reducción de ese royalty en línea con lo que se estaría discutiendo, pero que en definitiva tenga un nivel de carga tributaria una empresa minera no muy distinta a la que tiene una empresa minera en Perú o en Australia, digamos, que son competidores en el ámbito de la minería. Por lo tanto, yo creo que hoy día se ve algo más acotada esa discusión, hay una vocación, digamos, y un interés por ir a buscar acuerdos y consenso, y por eso creo yo, digamos, que hay una visión tal vez un poquito más optimista. Este año minería va a contribuir más al crecimiento, hay proyectos mineros que entran en operación, están entrando en operación este año, y de hecho ayer se publicaban las exportaciones también, ¿no es cierto?, de Chile, y muestran un incremento importante en el mes de marzo, a propósito justamente, digamos, de mayor actividad en minería de cobre, pero también litio. El litio también está jugando un rol importante, va a ir jugando un rol creciente hacia adelante. Naturalmente tenemos ahí ventajas comparativas, hay que aprovecharlas, digamos. Sí, eso te iba a preguntar. Hay una oportunidad también ahí. Sí, eso te iba a preguntar con respecto al litio, que tenemos tanto litio, ¿no? Pero finalmente somos tan dueños de aquello. Bueno, el presidente dice que somos dueños absolutos, pero el estado del litio, ¿no? Pero nosotros podemos hacer grandes cosas que beneficiaran directamente a nuestra economía, a nosotros, digamos, con el litio, o dependemos totalmente de que otros, digamos, nos usen nuestro litio. A ver, primero, yo creo que efectivamente tenemos tremendas oportunidades ahí, tenemos las mayores reservas de litio en el mundo, pero hoy día no somos el mayor productor de litio, es Australia, porque ha generado mejores incentivos para producción. Creemos que tenemos una oportunidad, pero hay que aprovecharla, digamos, hay que generar los incentivos para efectivamente embarcarse en proyectos de inversión que permitan precisamente, digamos, aprovechar esas oportunidades. Y desde ese punto de vista, yo creo que también, ¿no es cierto?, porque no hay que buscar también alternativas para tratar de darle un mayor valor agregado, digamos. Creemos que tenemos probablemente la capacidad, hay que capacitar, sí, probablemente a trabajadores para que efectivamente tengan las herramientas suficientes y las capacidades para, ¿no es cierto?, generar algún mayor valor agregado al litio. Yo creo que tenemos oportunidades, pero hay que tomárselo en serio, hay que generar incentivos, hay que estar, ¿no es cierto?, muy arriba de la pelota para ver también qué está pasando a nivel mundial, porque si es que nos distraemos, efectivamente podemos perder, digamos, esas oportunidades. Australia, ¿no es cierto?, ya lo decía, está hoy día siendo un líder en litio, a pesar de que las mayores reservas están en nuestro país, digamos, y otros países, por cierto, digamos, también quieren jugar un rol importante en ese partido, digamos, así que hay que estar prestos, digamos, y rápidos, digamos, y generar incentivos para aprovechar justamente esas oportunidades. Claro, porque permanentemente también nos comparamos con Australia en ese sentido, y ellos evidentemente ahí hay mayores incentivos, entonces en eso hay que poner el ojo, me imagino que lo están haciendo. El tema político, bueno, estamos totalmente polarizados, y al parecer lo interesante no son los acuerdos, parece que los acuerdos fueran fomes. Y la gente, cuando tú le preguntas a las personas en las encuestas, dicen que no, que quieren acuerdos, pero al momento de votar se demuestra que les gusta mucho más el político que va al choque,
que es más de discusión, ¿cierto? Más en extremos. Entonces, es complicado también la situación. Ahora tenemos nos enfrentamos a otra votación, ¿cierto? El 7 de mayo. Y eso, siento que o sea, todos sabemos que hay un desgaste, ¿no? En cuanto a eso y en cuanto a lo político, en cuanto a lo social, en cuanto a elecciones, en todo eso hay un agotamiento. De hecho, al parecer no hay mucho interés tampoco en este nuevo proceso. Muy bajo es el interés y muy poco la gente le interesa saber. En ese sentido, la nueva Constitución, ¿cierto? Sí, bueno, ya la lógica sería que salga, resulte y se escriba un nuevo texto, ¿cierto? Que se apruebe. ¿Eso nos daría alguna tranquilidad, una estabilidad? Antes se hablaba tanto, ¿te acuerdas? Estábamos tan inestables y la gente no sabía si, supuestamente los economistas decían que no querían, porque estaba muy inestable todo. Entonces, frente a a mirar una constitución ya lista, ¿nos va a dar una estabilidad? A ver, yo creo que primero, tal como tú señalabas, hoy día se ve menos interés en el proceso constituyente porque hoy día las prioridades de la gente están en otro lado, digamos. Probablemente hoy día están más focalizadas en violencia, en economía. Probablemente hace un año atrás sí tenía, digamos, un peso mucho mayor, digamos, pero las prioridades de las personas han ido cambiando. Aún así, creo que es importante, ¿no es cierto?, avanzar en este proceso. Y respecto, digamos, a si uno va a lograr alcanzar mayor estabilidad, creo que es importante y creo que hay una discusión bien seria que se está dando con el comité de expertos, digamos, para buscar un sistema tal de que ojalá no se llegue a niveles muy altos de partidos políticos, digamos, que se vayan más bien conformando una organización política con menos partidos, porque poner de acuerdo a 30 partidos políticos y lograr avanzar en esa línea es muy difícil. Efectivamente, tal como tú señalabas, la mayoría de la gente busca, ¿no es cierto?, ojalá que se alcancen acuerdos, digamos, y que nos vayamos un poco alejando de los polos. Con el voto voluntario, probablemente, ¿no es cierto?, los partidos políticos eran capaces de movilizar mucho más a los extremos, digamos, mientras buena parte del mundo más moderado tenía menos incentivos, se sentía menos comprometido con ir a votar. Con el voto obligatorio, probablemente ese esquema o esa misión o esa mirada tiende a cambiar, digamos, probablemente van a reflejarse con un poquito más de fuerza aquellos, ¿no es cierto?, votantes que son de una línea mucho más moderada, digamos, porque van a tener una mayor participación. Pero el sistema político, que probablemente va a ser abordado, digamos, en la Constitución, es clave también para asegurar esa mayor estabilidad, permitiendo o asegurando o generando incentivos para la cooperación dentro del Congreso. Hoy día tenemos un Congreso muy, ¿no es cierto?, no solamente polarizado, sino que con muchos actores difíciles de poner de acuerdo, con pocos incentivos para la cooperación, y creo que si queremos tener estabilidad y desarrollo y crecer más hacia adelante, el texto, digamos, propuesto debería considerar o debería contemplar elementos de esa naturaleza. Esto está siendo discutido en el comité de expertos, digamos, y de hecho hay algunas propuestas. Veremos al final a qué se llega, digamos, pero creo que en ese sentido yo tiendo a ser optimista. Ojalá que efectivamente se logren las señales correctas, incentiven la cooperación y no tanto, digamos, un Congreso con demasiados actores que hagan difícil buscar acuerdos de consenso. Una pregunta, Sergio, que cuando la reforma tributaria, ¿cierto?, la idea de legislar no resultó. Bueno, el mismo ministro Marcel fue súper claro en su postura, ¿no? Ha sido muy claro en que, en el fondo, en un principio salió a culpar a la derecha directamente, que esto era una muy mala posición. Algunos dicen que Chile sí tiene la plata para hacer los cambios y que realmente no se depende de esa reforma tributaria que tenían ellos, ¿cierto?, como idea para poder recaudar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ven la mirada de los economistas en realidad? En ese sentido, las platas de Chile, ¿existen? ¿Las tenemos? ¿No era necesario realmente esa reforma tributaria para hacer todos los cambios que dicen que eran necesarios de hacer? ¿Existe la posibilidad de hacerlo de otra manera, me imagino? Si uno mira el balance fiscal en Chile, digamos, lo que son las cuentas públicas, efectivamente uno ve que este año va a tener un déficit, por lo tanto, la manera de encontrar recursos es por dos vías. O ser mucho más eficiente desde el punto de vista del gasto público. Efectivamente, si uno mira con detención lo que es el gasto público en Chile, uno podría efectivamente lograr ser más eficiente, digamos, y liberar recursos.
pero políticamente es difícil hacerlo, digamos, y por eso muchas veces entonces más bien se busca la mirada a través, ¿no es cierto?, de aumentar la recaudación tributaria. Es lograr, o sea, yo creo que hay que combinar, digamos, hay que lograr, digamos, efectivamente mayor eficiencia, ir dejando de lado aquellos programas que no son, ¿no es cierto?, no logran sus objetivos para los cuales fueron diseñados, y de esa manera ir liberando, digamos, algún grado de recursos. Pero probablemente por ahí podría ser acotado. Yo creo que lo que vamos a tener de todas maneras este año es el royalty minero, que va a recaudar aproximadamente 0.7% del PIB, lo que son los impuestos correctivos, que también es algo que probablemente va a avanzar y que está hoy día también en discusión, y algo de eso también podríamos lograr a través, ¿no es cierto?, de mayor recaudación. Y respecto a otros componentes, creo que es importante entender que hoy día, más o menos, ¿no es cierto?, y eso si uno hace una comparación internacional, hoy día la cantidad de gente que paga impuestos personales es bajo, digamos, y no por una razón de evasión, sino porque simplemente hoy día el esquema tributario, el marco tributario de impuestos a las personas está muy concentrado en los ingresos altos, digamos, y no incorpora en buena medida ingresos medios. Probablemente ahí hay espacio para avanzar, digamos. Sí. Insisto, yo creo que en definitiva si uno quiere, por ejemplo, ¿no es cierto?, aumentar la pensión garantizada universal, si uno quiere fortalecer la calidad de la salud pública, si uno quiere fortalecer la educación pública, que también está muy al debe, efectivamente hay que pensar en mecanismos para aumentar la recaudación, pero al mismo tiempo avanzar a través de un gasto público más eficiente, digamos, que es algo que, como bien decía, es políticamente difícil de abordar. Hay que ser valiente, pero creo que es importante hacerlo. Sí, absolutamente. Sergio Lehmann, economista, muchas gracias por compartir esta mañana con nosotros y tener esta conversación. Que tengas un súper buen día. Encantado, Carla. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Que estén muy bien. Cuídense. Igual, gracias.